El jardín de Ronhai, así se llama la película que estás viendo ahora mismo. Tiene 2 segundos de duración y es la primera que se ha filmado en la historia del cine. Fue creada por Louis Le Prince en el año 1888, con un invento que él mismo creó, la primera cámara cinematográfica de la historia. Pero, ¿por qué nadie recuerda su nombre? Un 16 de septiembre del año 1890, Louis Le Prince abordó un tren para mostrar al mundo la primera película de la historia. Pretendía mostrar su invento y, si Louis hubiera podido demostrar imágenes en movimiento en Nueva York como estaba planeado, seguramente habría asegurado su lugar en la historia como el inventor de la cámara cinematográfica. Pero aquel 16 de septiembre nunca llegó a su destino. Desapareció misteriosamente él y su maleta. En ella llevaba las patentes y todos los documentos importantes que protegían su trabajo. ¿Qué le sucedió a Louis Le Prince? El vídeo de hoy tiene historia del cine, misterio y un tren. Te contaré la historia desde el principio, cómo surgió la idea de crear la primera cámara cinematográfica de la historia y todo lo que Louis Le Prince hizo hasta llegar a esa versión funcional que le llevaría a filmar la primera película del cine, El jardín de Ronhai. Una historia triste e injusta, pero que es necesario contarla. Una historia cuyo final se encuentra en el aire. Una verdad oculta que nunca sabremos porque es un misterio sin resolver, ya que había muchos interesados en ser atribuidos como inventores del cine, título que finalmente fue otorgado a Thomas Alva Edison, de quien se dice que era un genio egoísta cuyo éxito se basó en atribuirse el mérito de las ideas de otros. Y es que se dice que Louis Le Prince pudo haber sido sacado del juego por personas que trabajaban para Thomas Alva Edison. Todo esto y más lo veremos en el vídeo de hoy. Que comience el viaje. Érase una vez un artista e inventor francés, Louis Le Prince. En el año 1881 se mudó con su familia a Nueva York, donde se encargaría de que los artistas pintasen paisajes panorámicos. Cada día observaba pensativo estas pinturas y de repente lo inspiraron y pensó, ¿y si estas imágenes se movieran? ¿Cómo podría hacer para crear una experiencia única de imágenes en movimiento? Comenzó a trabajar en ello y en el año 1885 inventó una cámara de 16 lentes, pero no tuvo buenos resultados porque la imagen era algo inestable, ya que cada lente tenía una altura diferente y temblaba demasiado la imagen. Recuerdo a mi padre proyectar imágenes en movimiento en la pared de su taller hacia el año 1886. Y justo ese mismo año, Louis Le Prince solicitó una patente en Estados Unidos para su cámara de 16 lentes, que incluiría su versión mejorada de una sola lente, con la que sí obtuvo buenos resultados. Este proceso tardó 2 años y en el año 1887 regresó a la ciudad de Leeds, en Inglaterra, porque sospechaba que querían robar sus inventos. Así que se escondió allí de aquellos que pudieran robar su trabajo. En el año 1888, Louis Le Prince construyó una versión funcional de la cámara cinematográfica de lente única. Era de madera y tenía una manivela que movía manualmente un papel sensible a la luz entre el lente y el obturador, un mecanismo muy similar al de todas las cámaras que vinieron después.
Se piensa que fue el primer dispositivo que grababa imágenes secuenciales para ser proyectadas más tarde, obteniendo una visión de movimiento. La cámara de Louis Le Prince produjo películas visibles en 1888, de las cuales sobrevivieron 3. Una de estas películas es la que estáis viendo ahora mismo. Fue filmada el 14 de octubre del año 1888 y muestra al hijo de Louis, a sus suegros y a un amigo caminando. Se trata del jardín de Ronhai y se sabe que es el 14 de octubre porque una de las mujeres que aparecen en esta película murió 10 días después, el 24 de octubre de 1888. Este suceso es un hecho muy importante en la historia porque, a pesar de que dura 2 segundos, es clave en la historia del cine. De hecho, años más tarde se utilizaría en un juicio como prueba para demostrar que Louis Le Prince es el primer inventor de las imágenes en movimiento, pero el juicio no lo ganó él. Nunca pudo demostrarlo, aun teniendo todo a su favor. Pero bueno, más adelante te contaré por qué. Sigamos con esta historia. Aunque Louis Le Prince tenía una cámara que funcionaba, se enfrentaba a un problema que le impedía mostrar su invento y proyectar sus películas ante un público, ya que necesitaba un material duradero en el que grabar. Hasta ese momento lo estaba haciendo en un papel sensible a la luz, y eso no le permitía hacer proyecciones duraderas en el tiempo. Estuvo experimentando y en el año 1889 llegó al celuloide, el cual empezó a utilizar para filmar y para proyectar. Esto eliminó muchos de los problemas que había tenido. Hizo demostraciones tempranas, aunque no oficiales, y el 30 de marzo del año 1890 proyectó sus imágenes en movimiento en la Ópera Nacional de París. En ese momento a Louis Le Prince se le habían concedido patentes en Francia y Gran Bretaña que cubrían su cámara de lente única, pero ninguna de las patentes fue suficiente para proclamarlo legalmente como el inventor de una versión funcional. Para proclamarlo como el inventor de las imágenes en movimiento, necesitaba demostrarlo ante un público gigante, ante un público grande. Necesitaba hacerlo ante el mundo y eso solo podía ser en un solo lugar, Estados Unidos. Louis Le Prince estaba muy entusiasmado con su invento y los resultados que estaba obteniendo. Envió una carta a su esposa en el año 1890, contándola que pretendía mostrar su invento al mundo y que viajaría a Nueva York en septiembre de ese mismo año. Así que su esposa preparó una presentación en Estados Unidos. Este evento sería muy importante porque sería la primera vez en que Louis Le Prince presentaría su cámara de lente única y proyectaría sus películas ante el mundo. Sería un momento histórico, ya que sería la primera vez que sucedería este hallazgo en la historia de la humanidad. Louis Le Prince habría hecho historia. Si Louis hubiera podido demostrar imágenes en movimiento en Nueva York como estaba planeado, seguramente habría asegurado su lugar en la historia como el inventor de la cámara cinematográfica. Desafortunadamente, nunca llegó a su destino. Desapareció sin dejar rastro. Cuando sucedió, Louis estaba en Dijon visitando a su hermano Albert. El 16 de septiembre del año 1890, Louis Le Prince abordó un tren hacia París como parte de un viaje de regreso a Leeds, donde recuperaría sus dispositivos cinematográficos para viajar de regreso a Nueva York, encontrarse con su familia y mostrar su invento al mundo. Ese día, Louis Le Prince llevaba una maleta negra. Se dice que la maleta contenía documentos muy importantes. Estaban las patentes de todo su trabajo. En ese momento, Louis Le Prince aún se encontraba modificando su patente de lente única para protegerse aún más del robo de sus inventos. Llevaba consigo documentos destinados a proteger su creación.
subió a un tren para compartir su invento al mundo y desapareció, así sin más, misteriosamente, sin dejar rastro. Poco tiempo después de la desaparición de Louis Le Prince, su familia entraría en su taller en Leeds, Inglaterra, y descubriría que la cámara de lente única estaba intacta y segura, embalada para el viaje a Estados Unidos. Desafortunadamente, en un caso de personas desaparecidas, nadie, ni siquiera la familia, aun la más cercana, puede utilizar la patente de la persona desaparecida hasta 7 años después, por lo que hasta el año 1897 el invento de Louis Le Prince no podría presentarse ante el mundo, y Thomas Alva Edison exhibió sus películas de kinetoscopio y las proyectó en abril de 1896, un año antes. Así que la historia contaría que Edison fue atribuido como el padre de las imágenes en movimiento y Louis Le Prince sería olvidado. Existen varias teorías sobre qué le pudo haber sucedido a Louis Le Prince, pero la mayoría no tienen fundamento. Ninguna de las teorías ha sido demostrada a día de hoy. Solo hay una que podría tener sentido, y es que se dice que Louis Le Prince pudo haber sido secuestrado o eliminado por las personas que trabajaban para Thomas Alva Edison. La última persona que le vio con vida fue Albert, el hermano de Louis Le Prince. Dicen que fue el responsable de su desaparición, que fue la única persona que afirmó haber visto a Louis subirse al tren. Declaró que habló con su hermano a través de la ventana del vagón. Sin embargo, la investigación del caso en 1890 nunca encontró un solo pasajero del tren que pudiera decir que vio a Louis a bordo. Sería fácil recordar a un pasajero como Louis Le Prince, ya que medía 1,94 m y era extraño no verlo entre una multitud. En aquellos años era algo inusual, llamaría la atención a alguien de esas proporciones. Pero, para ser sinceros, ¿quién se fija en los pasajeros que van en tu tren? Sobre todo en aquellos tiempos, que eran por compartimentos. Muchos sospecharon que Albert fue el responsable de la desaparición de Louis Le Prince, porque había un interés por el testamento de su madre, quien les dejó en el año 1887. Albert se encargó del testamento y se dice que Louis viajó a visitar a su hermano para recibir la herencia que su madre habría dejado para él, una herencia que a día de hoy alcanzaría la cifra de $140.000, pero la familia de Louis Le Prince no creía en esta teoría. Declararon que siempre fue una familia muy unida. Lo que la familia de Louis Le Prince pensaba es que Thomas Alva Edison quería sacar del juego a Louis Le Prince. Esta teoría fue sostenida por la familia de Louis. Pensaban que Edison no quería que viese la luz. En el año 1888, Edison estaba pensando en imágenes en movimiento. Y sin embargo, ese mismo año, Louis Le Prince ya estaba filmando con éxito películas con su cámara de lente única. La primera película de Edison fue filmada en el año 1891, 3 años después que Louis Le Prince. Se dice que Thomas Alva Edison era un genio egoísta, aunque gran parte de su éxito también se dice que se basó en atribuirse el mérito de las ideas de otros. Edison tenía muchos rivales, a muchos de ellos los arruinó a través de batallas legales. A menudo afirmaba que otros estaban invadiendo sus patentes y muchas veces ganaba esos juicios y utilizaba esa influencia para su beneficio financiero. En el año 1898, Edison demandó a American Mutoscope y Biograph Company por invadir su patente de cámara cinematográfica kinetoscopio. Esta demanda pondría a Louis Le Prince en el centro de atención, ya que Mutoscope llamaría al hijo de Louis, Adolf, como uno de sus testigos. Adolf se tomó un año entero para viajar y reunir pruebas para demostrar que su padre inventó la cámara cinematográfica.
Durante el juicio, Adolf demostró que las películas se habían hecho antes del 24 de octubre de 1888, al presentar el certificado de defunción de su abuela, fechado ese día. Su abuela aparece en la escena del jardín de Ronhai, pero no era una prueba definitiva. Al examinar las patentes de Louis, los abogados del caso se centraron únicamente en la patente estadounidense y, lamentablemente para Louis, esta patente en particular, a diferencia de las que tenía de Francia y Gran Bretaña, estaba destinada principalmente a su anterior cámara de 16 lentes y no incluía especificaciones para la cámara de lente única. Es decir, las modificaciones que Louis realizó en sus patentes de Francia y Gran Bretaña no aparecían en su patente de los Estados Unidos y desafortunadamente la patente fue eliminada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos con el argumento de que ya habían concedido una patente para una cámara de lente única en el pasado, aunque esa patente en particular era una cámara fotográfica, no para una cámara de cine como la de Louis. Esta omisión resultaría desastrosa en el juicio. Estuvieron varios años con esta lucha y finalmente el juicio lo ganó Thomas Alva Edison, quedando él como primer y único inventor de la cámara cinematográfica. Lo que refuerza esta teoría es que en el año 1901, 3 años después de que Adolf, el hijo de Louis Le Prince, testificara, fue encontrado en un bosque sin vida. La familia pensó que Edison fue el responsable. A día de hoy, la desaparición de Louis Le Prince es todo un misterio. Unos dicen que se quitó la vida porque tenía muchas deudas, otros que desapareció porque era homosexual y comenzó una vida nueva en otro lugar. Muchos piensan que el hermano de Louis Le Prince fue el responsable de su desaparición, por dinero o porque le ayudó a comenzar una nueva vida en otro lugar. Pero la mayoría piensa que Edison tuvo algo que ver. Sin embargo, estas teorías son solo teorías de este misterio de la historia del cine. Quizá Edison simplemente se aprovechó de la situación, quizá estaba en el lugar y momento adecuado, a lo mejor escuchó del trabajo de Le Prince y al enterarse de que desapareció, sabía que no podían usar su invento hasta 7 años más tarde por la ley de las patentes, y Edison hizo su propio invento. Total, tenía 7 años para desarrollar su propio dispositivo de imágenes en movimiento y exhibió sus películas de kinetoscopio antes de que la familia del Prince pudiera utilizar el invento de Louis. No sé, como dije, todo son solo teorías, porque a día de hoy la desaparición de Louis Le Prince es todo un misterio. Lo que sí es cierto es que si Louis Le Prince hubiera podido demostrar imágenes en movimiento en Nueva York como estaba planeado, seguramente habría asegurado su lugar en la historia, como el inventor de la cámara cinematográfica. ¿Y tú qué opinas de toda esta historia? Te invito a que des un like, comentes y compartas este vídeo, porque no solo estarás ayudando al canal, sino que también estás ayudando a que más personas sepan de este misterioso suceso de la historia del cine, un hecho histórico que nunca sabremos cómo fue en realidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y paz.